En este tutorial vamos a estar hablando de discos. Si bien en los últimos años hubo un cambio grande de tecnología, hasta hace solo 2 o 3 años, la tecnología de almacenamiento venía muy rezagada respecto al resto de las partes. Los procesadores, las memorias, los bus habían cambiado mucho las tecnologías y los discos, si bien era tecnología nueva, la tecnología de base que se utilizaba venía de los años 70, sin grandes cambios, solo habían cambiado materiales, solo habían cambiado la manera de utilizar estos materiales, resoluciones, precisiones, pero la tecnología de base era esa, hasta hace solo un par de años. Es por esto que vamos a empezar viendo los discos convencionales, para recién después pasar a los que se utilizan actualmente, o los que se están utilizando actualmente, que son los de estado sólido. ¿Qué es un disco? Por definición, un disco es una lámina circular de algún material en la que se almacenan datos. Para acceder a los mismos, a estos datos, hace falta hacer girar el plato, es decir, la lámina, y utilizar un cabezal que se va a estar desplazando radialmente, es decir, hacia el centro y hacia los costados, y cuando uno quiere acceder a otra parte del disco hay que hacer girar el disco. Esa es la tecnología que se utiliza en líneas generales para leer o para utilizar un disco. Ahora bien, hay mucha variedad de discos. Podemos partir de los discos de vinilo, que conceptualmente no son discos informáticos, pero el concepto es muy parecido. Se usa el disco y a través de una aguja se leen los datos. En la actualidad, o hasta hace un tiempo, se utilizaban discos flexibles que eran magnéticos, se utilizaban discos ópticos, se siguen utilizando pero cada vez menos, que pueden ser los CD, los DVD o los Blu-ray, y se utilizan discos rígidos. Los discos flexibles tienen la característica justamente de ser flexibles, ser blandos, y por consiguiente uno puede leerlos con una determinada velocidad, que no es demasiada. Los discos ópticos se leen a través de un láser, entonces tienen la ventaja de que no tienen contacto, y los discos rígidos se basan en una tecnología bastante especial. Por estática, el cabezal se separa del plato y por consiguiente no está haciendo contacto salvo en el encendido y en el apagado. Cuando se enciende el disco empieza a girar, gira a muy alta velocidad, estamos hablando de 4800 RPM, por lo menos son 100 vueltas por segundo, casi. Y eso hace que tenga una velocidad importante. Esa velocidad hace que el cabezal se separe por una cuestión estática. Normalmente ronda 1,2 micrones, que es prácticamente nada, por supuesto, pero es lo suficiente como para que no haya rozamiento. Ahora bien, esto tiene acarreado como consecuencia que si sufre un golpe cuando está en movimiento puede ser desastroso. Desastroso me refiero a que se pueden hacer rayones en el disco y con el tiempo pueden ser segundos, minutos o días, el disco se termine deteriorando de manera irreversible y que los datos no sea posible recuperarlos. Hay empresas que se dedican específicamente a recuperarlos, pero por el curso normal no sería recuperable los datos, hace falta un tratamiento muy especial. Por eso es que los discos es como que deben ser cuidados. Tipos de discos. Como decíamos, en la actualidad tenemos distintos tipos de discos. Se están utilizando, aunque cada vez menos, los discos ópticos. Los discos ópticos, como decíamos, son los CDs, los DVDs y los Blu-ray. Hay algunas otras tecnologías también, pero esos son los más utilizados. Los discos ópticos se basan en un cabezal láser que graba la información, y esa información teóricamente no puede ser borrada. Los discos magnéticos
En la actualidad se utilizan solamente los discos rígidos. Los discos rígidos son unidades de almacenamiento que vienen selladas. Normalmente son de un material que tiene características muy especiales y no se intercambian. Es decir, dentro del gabinete donde está el disco rígido no se puede cambiar de disco. Uno tiene que cambiar la unidad completa con el lector, con la controladora y con el disco físico. Normalmente es de un material oxidable, es decir, se basan en óxido de aluminio o en óxido de cromo o en óxido de silicio, porque tiene características muy específicas para poder almacenar magnetismos, y eso hace que sea muy eficiente, pero para eso tiene que estar en ausencia de oxígeno. Cuando nosotros abrimos un disco rígido, cuando le sacamos los tornillos y sacamos la tapa del disco rígido, que se torna visible el mismo, el disco en pocos minutos, días u horas se termina deteriorando. Estéticamente es muy lindo, pero ya no se puede utilizar más. Y por último tenemos los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido se basan en tecnologías que se hacen a partir de memorias no volátiles. Entonces, sería inicialmente como un pendrive que permite almacenar la información y leerla. Y eso hace que el disco sea mucho más rápido porque no tiene piezas mecánicas o piezas móviles que utilizar para poder leerlo. Como dijimos, existen distintas tecnologías en los discos ópticos. En líneas generales tenemos los CDs, los DVDs y los Blu-ray. Los CDs, su sigla significa Compact Disc o disco compacto, es un desarrollo del 71 que fue lanzado al mercado en el 80, fue una cuestión comercial, lo mantuvieron, y sus características dan como que se permite almacenar en alrededor de los 650 megabytes. En su momento fue una capacidad bastante importante, permitía hasta almacenar películas comprimidas y fue comercialmente muy importante. Cuando salió era el único soporte que se comercializaba digital de audio. Se desarrolló para poder almacenar audio y reproducir audio, y después fue aplicado a la tecnología informática. Pues estamos hablando que en el 80 prácticamente las computadoras no se utilizaban con soporte de almacenamiento más que un disquete que tenía 1 megabyte de capacidad, 1,44 o 1,2. Los DVD, la sigla significa Digital Video Disc, tiene una capacidad que ronda los 4 GB y pico, hay más grandes, y conceptualmente funciona igual que el CD. La única diferencia es que el tamaño de la tecnología, de los materiales que están utilizados, hace que se pueda grabar mucha más información por cada milímetro cuadrado. Porque las grabaciones, que ahora vamos a estar viendo, tienen una densidad distinta. Y los Blu-ray pasa exactamente lo mismo. La densidad es mucho mayor, permiten almacenar hasta alrededor de los 25 GB, hay DVD hasta de 50 GB. Y conceptualmente tenemos que remarcar que los DVDs, CDs y Blu-ray, los discos ópticos, son muy económicos para almacenar porque el lector o el grabador es intercambiable. ¿Qué significa que sea intercambiable? Que nosotros en la computadora tenemos la lectora de CD o de DVD o de Blu-ray, o puede ser de todo a la vez, y lo único que tenemos que poner es la placa del disco para poder leer y escribir. Esto, obviamente, para poder hacer que una lectora pueda leer los tres, hay que destacar que los tres son mecánicamente compatibles. ¿Qué significa esto?
que el tamaño y la distribución y el agarre es el mismo. Y eso hace que nosotros en una misma lectora podamos leer cualquiera de ellos, siempre y cuando la tecnología del láser nos permita leer todos ellos. El proceso de lectura en un disco óptico está basado en un láser que se envía contra la superficie grabada y dependiendo de si detecta un pit o un land, como se denominan las perforaciones, y serían las crestas y los planos, detecta un 1 o un 0. Técnicamente en realidad detecta un cambio de unos y ceros. Cada cambio se detecta como un 1 y cuando se mantiene se detecta como un 0. Pero es un detalle irrelevante esto. El proceso de grabación, con el mismo láser pero con otra intensidad, es decir, se le cambia la potencia, se utiliza para quemar la superficie. Si miramos en la imagen vamos a ver que en realidad la superficie donde está grabado está entre medio del disco, porque tenemos una etiqueta, tenemos un acrílico en la parte amarilla, después tenemos la placa de aluminio que es la que tiene la grabación, y después tenemos el sustrato de policarbonato que es transparente, que es el que se utiliza para protegerlo. Si miramos, podríamos ver que se nos podría rayar el disco y no afectaría la grabación, porque la grabación está entre medio del disco, se construye entre medio, y de hecho es así. Pero si el sustrato de policarbonato, es decir, por la parte transparente, está rayada, el láser se deflecta distinto y hace que el error, o sea que ese error se lea distinto. En el caso de los CD, DVD o Blu-ray que se graban, es distinto. ¿Por qué? Porque entre medio del disco, para nosotros poder quemarlo, necesitaríamos mucha potencia porque tenemos que derretir todo el plástico. Entonces lo que se hace es poner la placa de aluminio o del material que fuere para poder grabarlo contra un borde. Normalmente no se pone contra el borde de abajo porque sería muy sensible, se pone contra el borde de arriba. Y eso hace que la placa de acrílico sea lisa y la pintura grabable esté por el lado de arriba. Entonces si nosotros lo escribimos con una lapicera, vamos a estar marcando la pintura grabable y eso va a hacer que afectemos la lectura. Por eso se utilizan fibras indelebles y no cualquier fibra para poder escribir sobre ellos. Los discos magnéticos evolucionaron bastante sin cambiar su tecnología de base. Inicialmente, cuando se desarrollaron, eran removibles. Podemos ver en la imagen discos de 8 pulgadas, que no creo que los hayan visto, discos de 5 1/4 y discos de 3,5. Después fueron fijos. Podemos ver en la imagen de abajo dos discos rígidos actuales que son un encapsulado en donde dentro está el disco rígido y se atornillan dentro del gabinete de la computadora para tener el almacenamiento permanente de la máquina. Y últimamente han aparecido en los últimos 5 años, más o menos 10 años, discos rígidos removibles. Como estos discos rígidos fijos, pero que vienen en un encapsulado que se conecta a través de USB a la computadora. Lo que pasa es que tienen las mismas características que los discos rígidos convencionales fijos, los mismos recaudos en cuanto a seguridad y en cuanto a protección de los datos. El proceso de lectura y escritura es muy similar en un disco magnético. Lo único que se hace es pasar sobre la superficie del disco. Podemos ver en la imagen de arriba un disco rígido abierto. Una vez que se le sacan los tornillos, se le saca la tapa, queda al descubierto las distintas placas. En este caso podemos ver que son 3. Cada placa tiene 2 cabezales, uno por encima y otro por debajo, normalmente. Y todo está dentro de ese encapsulado sellado hermético con un gas inerte, es decir, sin oxígeno.
para que los discos no se oxiden. Una vez que fueron abiertos, tienen un tiempo de degradamiento que hace que el disco deje de ser funcional. En el dibujo de abajo podemos ver cómo pasa el cabezal, que, como decía hace un ratito, pasa aproximadamente a 1,2 micrones. Es extremadamente cerca. Tenemos el cabezal y tenemos la bobina de lectoescritura. La bobina de lectoescritura, nosotros si le enviamos señales, esas señales van a generar un campo magnético que va a grabar sobre el disco. Y si no le enviamos señales, cuando pasa por el disco, el campo magnético que hay grabado en el disco refleja en la bobina un inducido que hace que podamos leer la información que está. Es una tecnología muy básica, pero funciona y en la actualidad tiene mucha precisión. Si volvemos a el ejemplo anterior, un disco de 8 pulgadas grababa 160 kilobytes. Los de 3,5 grababan 1,44 megabytes. Un disco actual graba 2 terabytes por lo menos. Estamos hablando de fácil 1.000.000 de veces más. Es decir que se incrementó la tecnología, pero la tecnología de base sigue siendo la misma. Desde el punto de vista mecánico, un disco magnético se divide en discos concéntricos. Los discos ópticos tienen un surco helicoidal, es decir, una espiral que empieza desde el centro y va hacia afuera. Los discos magnéticos tienen una estructura de círculos concéntricos. Cada círculo concéntrico se denomina track. Cada track a su vez se divide en una cantidad de sectores, que es la misma cantidad en todo el disco. Por esto podemos ver que los tracks más exteriores, sus sectores son más grandes físicamente, pero en capacidad de almacenamiento tienen la misma capacidad. ¿Por qué se hace esto? Porque la tecnología que implicaría poder trabajar con tamaños distintos de capacidad y sería muy engorroso de procesar. Entonces se opta por desperdiciar algún rendimiento que en realidad no sé si se desperdicia tanto. Solamente se desperdician centímetros cuadrados, pero desde el punto de vista de capacidad no hay mucho para desperdiciar. Bien, y desde el punto de vista lógico, es decir, de cómo se graban, cuando se toma un grupo de tracks específicos, que no son 3, por lo que veo en el dibujo, no pueden ser 3, ese grupo de sectores específicos se denomina clúster. Es muy normal hablar cuando hablamos de un disco de tantos clústeres. Más adelante, en la clase que viene, vamos a estar hablando de qué es un clúster. Las SSD tienen el mismo propósito que un disco convencional: almacenar los archivos y datos para uso a largo plazo. No tienen partes mecánicas ni móviles. El sistema se basa en celdas electrónicas que almacenan y reciben los datos rápidamente. Es decir, son memorias. El no tener piezas móviles hace, por un lado, que sean mucho más rápidas y por otro lado, que no tengan desgaste. Entonces son adecuadas para utilizar en ambientes hostiles, como puede ser dentro de un automóvil, porque la vibración no produciría daño. Dentro de un teléfono son adecuados. Los teléfonos de hecho se basan en este tipo de tecnología. Utilizan almacenamiento de estado sólido. Y por otro lado no tienen el riesgo de pérdida de información por un golpe. En un disco rígido recordamos de que es peligroso que tengan un golpe en movimiento porque podría producir daños permanentes en la información o en la superficie. En un disco de estado sólido ese riesgo no existiría. Existen otros, pero ese específicamente no. Desde el punto de vista tecnológico,
se puede decir que es una RAM no volátil. Tiene esas características. Debemos remarcar la diferencia con las memorias SD. ¿Por qué? Las memorias SD son memorias EEPROM y tienen la característica que el ciclo de escritura implica una degradación o un desgaste en la información o en la superficie, y hace que con muchos ciclos de lectura-escritura se puedan llegar a degradar. Los discos de estado sólidos no. En la actualidad se comercializan a grandes rasgos dos formatos: los discos compatibles con serial ATA, que son mecánicamente y eléctricamente compatibles. Uno puede enchufar un disco serial ATA o un disco un disco SSD o un disco mecánico, un disco magnético, sin ningún problema, y la computadora, salvo la velocidad, no nota la diferencia. Y por otro lado están los discos M2. Los discos M2 son mucho más rápidos porque tienen un bus específico para poder transferir grandes volúmenes de datos, y tienen un rendimiento muy superior. Obviamente también son mucho más pequeños. Y como otra característica interesante de estos discos es el consumo eléctrico. El consumo eléctrico, al no tener un motor que está girando permanentemente, es mucho menor. Entonces, una batería en una computadora dura más si la misma tiene un disco, un SSD, que si tiene un disco convencional.